gozo estar aquí esta mañana con ese privilegio de compartir la palabra de Dios a mi cumpleaños. Hoy cumple 68 años y doy gracias a Dios que hace como 60 años el Señor abrió mis ojos para ver mi condición de pecador y doy gracias que Él hizo en mi vida un cambio y fue el mejor cambio en mi vida. Y sentando allá está pensando de una meta de mi cumpleaños de hoy. Y tengo una meta de predicar en la iglesia cuando tengo 90 años. Entonces, si mi suegro puede predicar en la iglesia a 90 años, bueno, también espero que yo también pueda regresar a España y predicar no solamente en Villanueva, pero en Toledo, Puerto Toledo y Valdemoro. Hoy quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Estoy pensando, bueno, Señor, es mi última prédica, ¿qué debo decir? ¿Qué pasaje quiere que comparte? Y me llegó a mente un versículo que ha sido especial en mi vida, de 2 Timoteo 2:2, pero quiero compartirlo en el contexto de esos 13 versículos. Entonces, puso el título, El arte perdido del discipular. Yo creo que ese arte no es bien practicado. Yo no he practicado como yo estoy pensando, bueno, ¿qué arrepiente yo de mis años aquí, de no haber invertido más tiempo en el discipulado? Entonces es importante. Y yo espero que hoy se van a estar animados y el Señor va a animarnos a usar este folleto que compartió Israel, que es un librito de evangelizar. Pero yo en mi juventud no recuerdo de haber sido discipulado por una persona. Yo doy gracias a Dios que nací en un hogar cristiano. Mis padres estaban trabajando en Pakistán como misioneros, pero esta es la idea de ser discipulado. Realmente era un poco raro. No escuché a mis padres, mi mamá hablando de iba a salir a ser discipulado. Yo doy gracias a Dios que tuvimos tiempo de familia, escuchando la palabra de Dios, escuela dominical, las predicaciones, el tiempo en campamentos cristianos. Pero realmente esa idea de qué significa ser discípulo, cómo discipular, realmente no fue algo que era sobresaliente en mi juventud hasta que llegué a la universidad. Tengo ahí una foto, no sé si lo tiene Lauren, de un árbol típico aquí en España. La encina, donde hemos viajado a España siempre ve este bello árbol. Y estoy contento por ellos porque come los animales y se puede aprovechar de jamón ibérico de los animales que comen de estos bellotas. Pero pregunta, ¿cuántas bellotas cree que cae en ese árbol en un año? Según lo que he visto, pueden ser 2,000 hasta 10,000 bellotas. Y un cerdo necesita como 20 árboles a comer en los 3 meses donde cae para salir bien. Pero tengo otra pregunta. De una bellota, a ver si tienen fotos de bellota. ¿Cuántos bellotas pueden salir de una bellota? De esta semilla, ¿cuántos pueden salir?
No sabemos. Pueden ser hasta millones. Es interesante que Dios ha diseñado la naturaleza para enseñarnos el proceso de multiplicación. Y Señor, en creación del mundo sabía que necesitaba extender el reino, necesitamos reproducir los árboles. Entonces, este proceso que vemos en la naturaleza de reproducirse, también es importante en la vida espiritual de los cristianos, de reproducirnos en otros discípulos. Entonces, Dios nos ha mandado de ser fructífico y es un mandato que el mundo ha cumplido, ¿no? Hay más de 6 billones de personas en el mundo, pero lo que no hemos hecho como debemos haber hecho es de hacer discípulos como Dios nos ha mandado. Entonces hoy yo quiero enfocar este pasaje de 2 Timoteo 2, de 1 a 13, porque podemos ver algunos principios que Dios use para fundar su iglesia. Y son principios que han sido funcionando por más de 2000 años. Y si queremos que la Iglesia Bíblica Vida Nueva hace cambios, impacto aquí en Madrid, es necesario que nosotros entendemos cómo podemos reproducirnos en otras personas. Porque la misma forma que vemos en la Biblia también está siendo útil hoy en día. Podemos ver en el capítulo 1 de Timoteo que Pablo está dando a Timoteo tres encargos. Primeramente decía en versículo 6 de avivar la llama de su don espiritual que fue la predicación. No deja frenar. Y el segundo en versículo 8, no avergonzarse y mantenerse firme como cristiano. Y en versículo 14 dice custodiar el bien depósito del Evangelio. Tienen que guardarlo, el Evangelio, y no deben desviar, siempre deben predicar el Evangelio puro. Pero lo que quiero enfocar hoy es la cuarta encargo que Pablo dio a Timoteo. Y antes de compartir eso, me gustaría que oremos. Pero primero va a leer el pasaje. 2 Timoteo, capítulo 2, de 1 a 13. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me he oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compete según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho de recibir primer parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo eso. No dejes de recordar a Jesucristo, desciende de David, llevando entre los muertos, este es mi evangelio, y por él que sufrió por extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporte por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Y si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por el privilegio de compartirlo. Y como hemos cantado, Señor,
háblanos hoy. Y usa este mensaje, Señor, para su honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, primero punto que quiero tocar es la importancia de fortalecernos en Cristo, como dice el versículo 1. Así que tú, hijo mío, fortalecete por las gracias que tenemos en Cristo Jesús. Aquí está pidiendo a nosotros que es importante recibir fuerzas. Entonces tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a hacer algo que realmente no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Muchas veces intentamos y salimos a evangelizar, salimos a trabajar pensando que por nuestra propia fuerza podemos alcanzar muchas cosas. Pero realmente la manera en que Dios trabaja es que a través de su gracia nos da poder que necesitamos para lograr su obra, porque para Él merece la honra y gloria. Es por Él, no por lo que sabemos, no por nuestra fuerza, sino es por la gracia que ha dado a nosotros. Entonces, Dios en su misericordia y su gracia está ofreciendo a nosotros un poder. Entonces Pablo está recordando, mire, ponga atención, es importante de fortalecerte en Cristo Jesús. ¿Qué dice Hechos 1:6? Pero cuando venga Espíritu Santo sobre ustedes, en tu propia fuerza sale a ser testigo. No dice así, ¿verdad? Recibirán poder y serán mis testigos. Dios nos ha mandado a hacer algo, pero con la fuerza de Él, no de nuestro. Es importante de entender qué significa el nacimiento nuevo. Yo doy gracias a Dios que hace como 60 años, era un viernes en el capillo de la escuela, escuchando la predicación, Dios abrió mis ojos para ver mi condición como pecador. Fue una obra de Él. Yo doy gracias por esos 40 años, el Señor me ha sostenido y me ha dado el privilegio de servirle. Pero es importante que para tener ese poder de salir y evangelizar, necesitamos nacer de nuevo. Necesita que el Señor haga un cambio en nuestra vida, cambiar el corazón de piedra al corazón de carne. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo está muy consciente que no es el yo, sino Cristo viviendo en nosotros, que podemos tener la fuerza para servir. Entonces necesitamos este poder para salir y evangelizar, para salir y compartir el evangelio, hacer discípulos. Es interesante que Eddie leyó uno de mis textos que iba a compartir hoy en Colosenses 1:28. Pero mira lo que dijo Pablo. A este Cristo proclamamos, acordando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para que entender a todos, para presentarlos todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y luchando fortalecido por el poder en mí. Así dice. No, por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces Pablo está diciendo en este capítulo, tenemos que fortalecernos en Jesucristo. Es importante que entendamos que no podemos. Esa obra de salir a evangelizar, a compartir el evangelio, no podemos hacer en nuestra propia fuerza. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 4:13? ¿La mitad puedo? No. Todo puedo en Cristo que me fortaleza. Entonces, podemos decir que Pablo está consciente de la necesidad de ser fortalecido con el poder de Dios.
Yo tenía el privilegio de más de un año predicar sobre el libro de Efesios. Recuerdo esta predicación de su pastor. Entonces, en el capítulo 6 de Efesios, después de haber compartido el trabajo que debe ser la iglesia, Pablo dice a la iglesia, por tanto, fortalece con el gran poder del Señor. Ponga toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces Pablo, recordándonos, mire, ponga la armadura de Dios, porque sin la armadura de Dios era una locura de salir a la batalla sin la armadura que es necesario. Entonces, según Timoteo 4:17, Pablo al final de esa carta dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y lo oyeron todos los paganos y fui librado de la boca del león. Pablo está dando crédito que realmente siendo con la fortaleza de Jesucristo, que pudiera salir y compartir el evangelio. Entonces Pablo está diciendo, hijo mío, mire, póngase fuerte en Jesucristo. Necesita fuerza, iglesia, hoy para salir. Está consciente de su necesidad. Si queremos tomar y compartir el evangelio, necesitamos esta fuerza. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos? ¿Cómo se puede funcionar eso? ¿Cómo se puede ser fuerte? Y cantamos. Me gustó las canciones que tú seleccionaste hoy. Y uno de ellos fue por fe, ¿no? Entonces, acompáñame un momentico en Romanos 4. Y vamos a ver fe de un siervo de Dios. Ve lo que dice Romanos 4:18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tales como le había dicho. Así, el numerosos era de su descendencia. Su fe no flacó, aunque reconocida su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como uno incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios. Permanente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham sabía que él no tenía la capacidad de cumplir lo que Dios había prometido. Entonces Dios está dando algo claro. Mire, contigo es imposible, pero conmigo todo es posible. Entonces él tenía fe. Entonces si queremos salir y compartir y ver el proceso de multiplicación, tenemos que, por fe, confiando que si Dios ha prometido estar a nuestro lado, que Él va a cumplir. Entonces, Abraham, mire, Dios, ¿tú crees que voy a tener niños de esa edad? Tenía fe. Bueno, Señor, si tú habías prometido, yo sé que vas a cumplir. ¿Y qué promesas ha dado Dios a la iglesia? Y hemos hablado de Hechos 1:8, recibir poder para ser mis testigos. Y será en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, Dios ha prometido a la iglesia que va a sostenernos y darnos el poder de llevar evangelio. Dios ha colocado a la iglesia Vida Nueva Madrid en el norte de Madrid. Nos ha colocado ahí y quiere que nosotros cumplimos una tarea dada por Él de llevar evangelio. Entonces necesitamos tener una imagen de Dios como tenía Abraham. Señor, nos ha
traído esa iglesia, que si somos miembros de la iglesia de Vida Nueva, tenemos que tener la confianza que si Dios, quien ha prometido de sostenernos, Él va a cumplirlo. ¿Cuál es el mandato que Pablo a Timoteo en este versículo? Tú, hijo mío, fortalece en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos esta fuerza, pero ¿qué vamos a hacer con esta fuerza? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo debemos usar esta fuerza? Entonces vemos en el versículo 2, esta fuerza está nos dado para que podamos multiplicarnos. En este segundo verso encontramos la sabiduría de Dios. Cómo Dios ha tenido planificado de multiplicar y extender la iglesia. Puede ser que no hay otro versículo en la Biblia como eso que explica realmente el proceso de multiplicación. Yo digo que cuando yo era joven, creciendo, realmente no entendía mucho de qué significa ser discípulos. Pero yo recuerdo en la universidad tuve el privilegio de leer el libro que se llama Dawes. Suena como Jaws. Pero es el libro sobre el fundador de los navegantes, Dawson Trotman. Y leyendo este libro, comenzó a abrir mis ojos para entender cuál fue el proceso. Y el Señor usó este joven para salir allá en California a hacer discípulos a los navegantes. Por eso fundó el ministerio que se llama Los Navegantes, porque a principios fue para discipular a los que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este señor, al recibir a Cristo, era muy emocionante de salir y evangelizar. Y al principio su enfoque era de compartir el Evangelio. Entonces, su meta de cada día voy a pedir al Señor de ayudarme a compartir el Evangelio de alguna persona y que cada día podía haber una persona convertida. Entonces, fue su meta, ver gente recibiendo a Jesucristo como Salvador. Y después de un tiempo, con esa mentalidad, él estaba un día en un taxi y estaba hablando con el chofer. Y el chofer dijo, ¿no es señor Dawson Trotman? Y digo, sí. Y dice, bueno, hace como 2 años recibí a Jesucristo como mi Salvador, como tú. Y dije, ¿cómo sigue? Y el chofer dijo, mi vida ha sido un desastre. Entonces, en este momento, Dawson entendió que no es suficiente nada más de compartir el Evangelio, sino era importante de ayudar a una persona a aprender cómo leer la Biblia, cómo aprender versículos, cómo estudiar la palabra. Y cambió su estrategia. En vez de estar tan animada de salir y evangelizar todos los días y hacer una conversión, o con la ayuda de Dios, ver una persona convertida, dice, bueno, no, yo voy a enfocarme en discipular a la persona que el Señor pone en mi camino. Y yo doy gracias a Dios por su testimonio, su vida, que me impactó a mí, y ese ha sido una de mis metas de enfocar, invertir mi vida en una persona, ayudándole a llegar a un momento en que se pueden reproducirse en otra persona. Y los versículos que estamos aprendiendo este año, los 52 versículos, yo he usado en los 40 y pico años de mi ministerio para animar a la iglesia a aprender este versículo, que son versículos que Dawson Trotman usó en su primera formación de líderes. Y este versículo que estamos aprendiendo como iglesia este año son parte de este versículo. No sé si, Carelis, recuerdo que en la primera iglesia que fundamos en Carúpano, yo di a los jóvenes que si aprenden los 52 versículos, te voy a llevar a pasar la noche en la playa. Yo creo que todavía era chiquito, ¿no? Entonces, no, pero otros jóvenes aprendieron los 52 versículos y llamamos a Mochima para pasar una noche bonita. Y Eddie, una meta de animar a los jóvenes de aprender la palabra. Pero doy gracias a Dios
Y yo recuerdo salir de la universidad hace el año 81, no, 80, el año 80, es que llegué a ser pastor de jóvenes en una iglesia en Nueva York. Y yo estaba animado, bueno, tengo que ser discípulos, ¿cómo voy a hacer esto? Y yo doy gracias a Dios que compré mi primer libro sobre discipulado. Y tengo una foto ahí de mi primer libro que se llama La arte perdida de discipular. Ese se pueden comprar en Amazon. Y anima, si no tiene un libro para usar, pero ese tiene algo bien organizado. Tiene más de 30 temas que se pueden estudiar con sus alumnos. Y realmente me gustó la forma en que él planifica el proceso de discipulado. Y si tú has tomado clase de membresía en la iglesia, tú vas a ver, vas a recordar ese diagrama que salió de este libro, el proceso de hacer discípulos. No sé si va a salir. Pero en este libro me mostró que es un proceso de llevar uno en converso, compartir el evangelio, a verle como nuevo creyente, de un creyente maduro. Seguir trabajando en las áreas de conocimiento, carácter y estrés. Y poco a poco ayudándole a crecer en el camino del Señor. Ese te puede mandar por WhatsApp. Pero este fue algo muy útil en mi vida y me mostró que realmente el proceso de discipulado no es solamente el trabajo de una sola persona, sino que es el trabajo de la iglesia. Entonces, Dios está usando muchas personas en nuestras vidas para prepararnos. Y una cosa que me gustó es que yo he aprendido que el mejor contexto entre que puedan ser discipulados es en la iglesia local. Que en la iglesia local hay varias personas que pueden estar a su lado, preparándolo, ayudándole en varias formas. Y yo doy gracias a Dios que he tenido el privilegio de invertir tiempo en el discipulado. Y yo quiero hacer un examen. Yo voy a hacer preguntas para ver si ha llegado al nivel de cristiano maduro. Entonces examina a sí mismo a ver cómo se contesta esas 5 preguntas. Primera pregunta, si es cristiano maduro, pon a Cristo en primer lugar en las áreas principales de su vida. ¿Cómo está en esta materia? Segundo, dedica tiempo diario en la palabra de Dios, memorizando las escrituras y es capaz de decir todos los libros de la Biblia de memoria. No sé si toda la iglesia puede decir todos los libros de memoria, pero es algo que yo exijo de mis discípulos, de aprender los libros. Y yo tengo un juego de esto, no sé si recuerdo que con el fósforo, a ver si te pueden decir todos los libros de la Biblia antes que se queme el fósforo. ¿Has visto eso? Bueno, otro momento, otro campamento podemos hacerlo, pero es importante. Asistir a la iglesia regularmente y ya está involucrado en un ministerio. Un cristiano maduro ya está buscando cómo pueden servir al Señor, cómo está involucrado. Y también un cristiano maduro es una persona que puede compartir su testimonio personal. ¿Cómo es que ha recibido a Jesucristo? ¿Cómo es que Dios abrió mis ojos para ver mi condición y en qué momento nació de nuevo? Entonces un cristiano maduro es capaz de explicar su testimonio, pero también de compartir evangelio. Y nosotros en la iglesia hemos enseñado 4 palabras para compartir evangelio. ¿Recuerdan las 4 palabras? Dios, hombre, Jesús, respuesta. 4 palabras, muy sencillo, pero tiene que acompañarlos con varios versículos. Entonces, para terminar ese punto, el enfoque es crecimiento. Queremos que los que pasan años en la iglesia pueden progresarse.
cristiano maduro, obrero. Y en la escuela tenemos varios niveles, ¿no? Primer grado, segundo, tercero. Entonces, en la iglesia, si tuvimos que ver en qué grado están los creyentes, lo es triste que a veces que hay gente que lleva más de 10 años en la iglesia todavía está en el primer y segundo grado, que no ha crecido. Entonces, por eso estamos enfocando a discipulados. Queremos que en la iglesia Vida Nueva tenemos cristianos maduros, que sin miedo pueden compartir su testimonio, se pueden compartir el evangelio, y que tu vida es un ejemplo de Cristo trabajando en su vida. Entonces, estamos hablando de la importancia de reproducirse, la importancia que Pablo está animado a Timoteo. Mire, tiene que pensar, buscar personas responsables con quien se puede invertir, que más adelante va a ser capacitado para discipular a otros. Entonces es interesante que Pablo va a explicarnos en este segundo paso, es que tenemos que tener una fuerza centralizada totalmente. Tenemos que ser bien enfocados en esa obra. Entonces nos da 3 ejemplos en este versículos de cómo debemos enfocarnos. Pero mira cómo comienza el versículo 3. Comparte nuestra alegría. Así dice. ¿Qué dice? Comparte nuestro sufrimiento. Entonces Pablo no está pintando como esa es una tontería, que es facilito, sino dice, bueno, compañero, tiene que comprometerse y estar dispuesto a sufrir, porque no es fácil. Tiene que ser comprometido, tiene que tener dedicación, y nos da 3 ejemplos de la importancia de ser fuerte. Entonces, te pueden ver más adelante, hay 3 más en el resto del capítulo, pero ahorita quiero enfocar en 3 ejemplos. Primera, en versículos 3 y 4, dice, comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradecer al superior se enreda en cuestiones civiles. Entonces, el trabajo de ser soldado es duro. Entonces, los que quieren ponerse en ejército ya entiende que no va a ser una torta, no va a ser facilito, sino está entendiendo que, bueno, esta va a ser algo duro. Necesito ser concentrado. Y dice aquí que un soldado no se puede meterse con las cosas del mundo. No se pueden tener negocios aquí, no pueden estar cuidando bajas allá o lo que sea. Tiene que ser, bueno, tu propósito es de ser soldado y tu motivación es de complacer su jefe. Entonces, así como nosotros como cristianos, no debemos enredarnos en cosas del mundo que va a desviarnos de nuestro propósito principal. El Señor nos ha mandado en Mateo 28 de salir a ser discípulos. Y bueno de preguntarse, ¿estoy enredado tanto en las cosas de esa vida, con el trabajo, con mis negocios, que no tengo tiempo para salir a evangelizar? Si no tiene tiempo, creo que es importante de hacer una evaluación de su vida y ver realmente por qué fui salvado, por qué Dios me ha cambiado, cuál es mi propósito. Estoy dedicado a la obra que el Señor me ha llamado. Y también vemos en versículo 5, así como el atleeta no recibe la corona de vencedor, sino compete según el reglamento. Entonces, pensando en los atléticos olímpicos, ¿cuánto tiempo tiene que estar practicando, preparándose para estar en forma? Tiene que tener una dedicación, algo diario. Cada día está enfocado en lograr la meta. Y dice, interesante aquí, que tiene que seguir con las reglas. Entonces, hemos visto algunos atléticos que
no cumple con las reglas y toma pastillas o hace cosas para engañar a los demás y tener una, ¿cómo dice? Bueno, que tiene una pastilla que está ayudándole, que realmente no es su propia fuerza. Entonces, tenemos que jugar con las reglas. Y pensando en estas reglas, me llegó a mente 1 Corintios 3, de 10 a 15. 1 Corintios 3, de 10 a 15, que dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché cemento y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga que cuidado cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Según construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Entonces, las reglas como cristianos, la manera que debemos trabajar, la manera en que debemos ser discípulos, es pensando en construir con cosas que son duraderos. Oro, plato, piedras preciosas. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un fuego a estos alimentos? Se más puro, se purifica. Pero lo demás, si construyo con materiales que se queman, bueno, se pierde todo lo que ha hecho. Entonces, si estamos compitiendo, tenemos que competir con las reglas para que cuando llega los momentos difíciles, cuando llega la situación difícil, no vamos a echar a perder lo que está construido, sino Dios en su misericordia va a usar el sufrimiento para pulir lo que ya ha sido construido. Y también, versículo 6, habla del labrador que trabaja duro, tiene derecho de recibir primero parte de su cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo eso. Entonces el labrador tiene que trabajar duro, tiene que preparar el terreno. Y como cristianos, para salir a evangelizar es duro. Mira, hay gente que son muy duros y hay que ser paciente pidiendo la gracia de Dios de trabajar en la formación en esta persona, pero hay que estar dispuesto de esperar que el Señor en su tiempo se prepare corazones. Hay que trabajar duro. Después de sembrar hay que limpiar, hay que animar a la persona a ver cosas en su vida que realmente no son convenientes, tiene que quitarlos. Hay que esperar. No se puede arrancar la mata antes de su tiempo, no tiene que esperar el tiempo de Dios. Tiene que saber qué fertilizante deben echar, qué cantidad de agua es necesario. Y pregunto, ¿qué campo ha dado Dios a nosotros para cultivar y plantear? Aquí en el norte de Madrid, ¿no? Ese es nuestro terreno, ese es el lugar donde debemos enfocarnos. Entonces no debemos pensar en tener muchas fincas, ¿no? El labrador tiene que decir, ¿cuántos puede manejar? Bueno, si siembra bastante, entonces va a ser un esfuerzo perdido, ¿no? Tenemos que enfocar. Bueno, el Señor nos ha dado esa oportunidad, debemos trabajar en esa área. Tenemos que pedir al Señor, ¿cuál es el campo que me ha dado para enfocar? Entonces Dios nos ha dado donde trabajamos, donde vivimos, aquí en este sector alrededor de la iglesia, pero no debemos. Mi mamá siempre me decía, ahora estoy recordando que me decía, Pedro, es mejor hacer poca cosa bien, de ser demasiado flojamente, ¿no? Entonces el labrador está concentrado en una área para que hacerlo bien. Y así debemos animar nosotros de enfocar en la área que el Señor nos ha dado. Bueno, el último punto ahí llegando al versículo 8 a 13. Hay un ejemplo de cómo debemos forzarnos a esta obra. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo eso? Y Pablo, con mucha sabiduría,
Está diciendo a Timoteo, mire Timoteo, mira a Jesús, mira mi propia vida. Y hay un dicho que dice, nada que vale la pena es fácil y nada fácil vale la pena. Entonces está apuntando a Jesús. Y dice, no deje de recordar a Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que Pablo está diciendo, fíjese en Jesucristo? Jesucristo es nuestro ejemplo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de grandes de testigos, despojamos la lastra que nos obstorba, especialmente el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la tarea que tenemos delante. Fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de ella, lo que significa, y ahora está sentado a derecho del trono de Dios. Así pues, considera aquel que perece frente a tanta obsesión por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierden el ánimo. Entonces Jesucristo estaba dispuesto a sufrir. Pablo en versículo 3 dice que comparte nuestro sufrimiento y está apuntando a Jesucristo. Mira, Jesucristo, por el gozo que tenía delante, estaba dispuesto a sufrir. Y en el año 2009, cuando Sharon y yo estaba pensando en de dónde de venir después de Venezuela, nosotros teníamos este sueño, que el Señor nos está llamando a Madrid. Y nosotros pensamos, no sabemos cómo va a salir todo eso. Pero estaba convencido que el Señor nos mandó a Madrid. Y realmente no ha sido fácil. Hemos pasado por un sufrimiento. Y no es necesario saber todo sufrimiento, porque nuestro sufrimiento no compara de lo que ha pasado a Jesucristo. Pero nuestro equipo de trabajo fue dividido. Nuestra iglesia en Estados Unidos dijeron, bueno, vosotros no están logrando nada en Madrid, es mejor de regrese a América Latina. Y dice que no se regrese a América Latina, nosotros cortamos su apoyo. Este fue quizá uno de los golpes más duros a nosotros, pero el Señor nos ha llamado a estar en Madrid. Y dice, bueno, Señor, tú nos has mandado aquí, confiamos que si tuvo voluntad de estar aquí en Madrid, que en tu tiempo podemos ver la cosecha. Y yo puedo decir hoy en día que doy gracias a Dios, que valía la pena. Vosotros son mi gozo. No sabía hace 15 años cómo iba a ser, pero hoy en día veo lo que el Señor ha hecho. Y nosotros hemos tenido el privilegio de servir y ser sus embajadores en este proceso. Entonces, hermanos, mire a Jesucristo. Él está dispuesto de sufrir para el gozo. Entonces, en esta obra, hermanos, para compartir el evangelio con una familia no cristiana, para compartir el evangelio con colegas de trabajo, para compartir el evangelio con vecinos, hay que sufrir. Van a negar, le van a echar lo que sea, pero vale la pena. Vale la pena esforzarse. Y ninguno de nosotros vamos a sufrir como sufrió a Jesucristo. Y vemos también en este versículo que Pablo mismo está diciendo, mira, inclusive está escribiendo esa carta encadenado. Entonces Pablo estaba consciente que el Señor ha llamado a él de compartir el evangelio, estaba dispuesto de sufrir. Es interesante que se puede encadenar el mensajero, se pueden matar el mensajero, pero las palabras de Dios no se pueden encadenar. La palabra de Dios es eficaz y va a cumplir su propósito.
¿Cuál es el trabajo que el Señor ha dado a cada uno de ustedes aquí en la iglesia? Recuerda Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creados en Jesucristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces Dios en su soberanía ya tiene planes para cada uno de los que está nacido nuevo, los que son miembros de esa iglesia. Dios tiene un objetivo. Y si Dios ha dado a ti un mandato, un objetivo, Él es capaz de sostener, de darle la fuerza que tú necesitas para lograrlo. Como dice en 2 Timoteo 4:17, déjame leer de nuevo. Pablo diciendo, pero Dios estuvo a mi lado y me dio fuerza para que poder, por medio de mí, se llevó a cabo la predicación del mensaje y oyeron todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Pablo está dando testimonio que sí, Dios fue fiel. Dice Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificar mi iglesia, y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra él. Nada puede frenar la obra de Dios en fundar su iglesia. Nada, ni los demonios. Bueno, este último 3 versículos nos da ánimo. Nos muestra que si Dios nos manda a hacer algo, tenemos la garantía que Él va a cumplir. Él cumple con sus promesas. Podemos confiar en Él plenamente. Este mensaje dice que este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinamos con Él. Entonces, tenemos la garantía que Dios nos va a cuidar, es garantizado. Si trabajamos con Él, si Él resucitó, también nosotros resucitamos, estamos con Él en la gloria. Y si reinamos con Él, trabajamos en esta tierra, también vamos a trabajar con el cielo. Pero interesante el versículo, segunda parte de 12, ¿no? Si no negamos, también Él nos negará. Entonces Dios es justo, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y si nosotros negamos a Él, si no estamos dispuestos de ser obedientes, Él es justo y tiene que castigarnos. Pero también es amor, no quiere castigarnos, por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para librarnos de esta situación que tenemos. Pero tenemos la garantía, como Dios va a ayudarnos, si estamos fieles, pero también Él va a negar nosotros si nosotros negamos a Él. Y mira el versículo 13. Y si somos infieles, y somos infieles, ¿verdad? Cada día, cada momento, no cumplimos, somos pecadores. Él sigue siendo fiel. Él cumple a su lado, aunque nosotros no cumplimos. Qué bonito, ¿no? Tenemos un Dios que no va a desfear, no va a quitar nosotros, no va a dejar de cumplir las promesas. Si Él ha dicho que van a estar a nuestro lado, Él va a cumplir. Porque dice, ya que no pueden negar a sí mismo. Dios no puede cambiar su carácter. Dios es fiel. Dios ha dado una promesa y también nos van a cumplir. Entonces, iglesia, quiero animarle. Ser fuerte en el Señor. No podemos hacer ese trabajo solo. Señor, que nos ha salvado, nos ha dado una tarea de salir. Nos ha dado promesa de que va a darnos poder para salir a evangelizar. Hay que mirar a Cristo. Fijar en Cristo, nuestro ejemplo. Él está dispuesto de soportar lo que sea. Mira lo que soportó para nuestra salvación. Y lo que pide nosotros no es en comparación de lo que ha sufrido Jesucristo. Está garantizado. Podemos confiar en Él.
antes de terminar orando, quiere decir que pidió la última canción, Castillo Fuerte, Nuestro Dios, porque para mí es muy importante. Ha sido una canción favorito mío de Martín Lutero. Es un señor que estaba dispuesto de sufrir, tomar decisiones, de hacer reforma en la iglesia. Él sufrió, estaba muy cerca de perder su vida, pero está consciente que Dios cumple su palabra. Es un castigo fuerte. Y pensando en esa canción, otra razón que para mí fue especial, que yo recuerdo el día que iba a regresar a Venezuela, creo que fue en el año 95, yo estaba cantando esta canción, porque mi papá cantaba esa canción. Y si escuchando a mi papá cantarlo, también cantaba yo. Yo recuerdo bajando las escaleras, yo estaba cantando en inglés, Let goods and kindred go, this mortal life also. En español dice que nos despojar de los bienes, nombres, lugares, que todo eso podemos perder de todo modo. Entonces yo estaba bajando y mi papá dijo, Pedro, ven acá, ven lo que pasó. Y yo salí y miro en el estacionamiento de la iglesia y estaban las cajas que iba a llevar a Venezuela repartido en el parking. Y en la noche, tenía todo guardado en el camión de mi papá, listo para llevar al aeropuerto. Pero anoche alguien había sacado las cajas nuestras y repartiendo, buscando, había quitado todas las cosas que tenían valor. Y yo dije, bueno, deja esta cosa, está bien. Ok, Dios, tú estás probando si estoy dispuesto de dejar esta cosa. Fue mi computador. Ay, mi computador, ¿cómo puedo sin este computador? Pero Dios es fiel. En menos de 24 horas tenía otro computador en la caja listo para llevar a Venezuela. Entonces Dios que promete, Dios cumple. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, que lo que tú nos has enviado a hacer, tú también nos vas a dar la fuerza para hacerlo. Perdónanos, Señor, por la manera en que hemos intentado de hacer tu obra con nuestras propias fuerzas. Gracias por ejemplo de Jesucristo, de Pablo. Gracias, Señor, que tu promesa está garantizado. Ayúdanos nosotros como iglesia de enfocarnos, de ser como un soldado, de ser como un atleta, un logrador comprometido, dispuesto de dedicarse a la obra que nos ha llamado. Para ti sea la honra y gloria, porque tú mereces, Señor, porque tú has hecho tanto por nosotros. Estamos agradecidos. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.